Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a desatar pasiones, especulaciones y muchísimas ganas de que suceda. Si son tan fans como yo de las historias que nos roban el aliento, de esos amores que parecen escritos en las estrellas pero que atraviesan tormentas, entonces este vídeo es para ustedes. Porque hoy vamos a hablar de un título que ha puesto a todos en alerta, un título que resuena con fuerza en el corazón de muchos: Hande y Kerem juntos de nuevo. ¿Qué pasará ahora? Sí, han escuchado bien. La posibilidad, la rumorología, las esperanzas de ver reunidos a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más sonados y queridos de la actuación turca, está en el aire. Y nosotros, como siempre, vamos a desgranar todo lo que sabemos, todo lo que se rumorea y, sobre todo, vamos a imaginar qué podría significar este posible reencuentro para sus carreras, para sus fans y, quién sabe, para el futuro de la industria. Antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante discusión, quiero hacerles una pregunta muy importante: ¿ya están suscritos a nuestro canal? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas novedades, análisis y, por supuesto, estos temas que nos encantan. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad, y créanme, este vídeo tiene tela para cortar. Así que prepárense, pónganse cómodos y vamos a empezar a desentrañar este misterio. La pregunta que titula nuestro vídeo, Hande y Kerem juntos de nuevo, ¿qué pasará ahora?, no es solo una pregunta, es un clamor. Es el deseo de miles de fans que quedaron cautivados por la química innegable que estos dos actores demostraron en pantalla. Para quienes quizás no estén tan al día, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a la serie Sen Kalkam, o como la conocimos en muchos lugares, Love is in the Air. En esta producción interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja cuya relación, llena de altibajos, malentendidos y un amor que se resistía a ser extinguido, conquistó los corazones de audiencias en decenas de países. La forma en que interactuaban, la chispa en sus miradas, la manera en que transmitían tanto la ternura como la pasión, todo en ellos parecía genuino, real. Y es esa autenticidad lo que ha hecho que, incluso después de que la serie concluyera, la gente siga esperando, anhelando, una nueva oportunidad para verlos trabajar juntos. Ahora, ¿por qué tanto revuelo? ¿Es solo nostalgia de los fans, o hay algo más concreto detrás de estos rumores? La verdad es que en el mundo del entretenimiento, los rumores son a menudo el primer indicio de lo que está por venir. Y en los últimos tiempos hemos visto un aumento significativo en los comentarios, las especulaciones y las señales que apuntan a un posible regreso de Hande y Kerem juntos. ¿Se trata de un nuevo proyecto de televisión? ¿Tal vez una película? ¿O incluso algo completamente diferente? El misterio es parte del encanto, ¿no creen? Para entender la magnitud de esto, debemos recordar el impacto que tuvo Sen Kalkam. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Hande Erçel, con su carisma y talento, se consolidó como una de las actrices más populares, ganando premios y acumulando millones de seguidores en redes sociales. Por su parte, Kerem Bürsin demostró ser un actor versátil y con una presencia escénica arrolladora, cautivando a audiencias de todas las edades. Juntos crearon una química que trascendió la pantalla, alimentando la imaginación de sus seguidores, quienes no tardaron en bautizarlos como Hanke, un apodo que se volvió sinónimo de su conexión. El tiempo ha pasado desde que finalizó la serie, y ambos actores han seguido caminos profesionales diferentes, participando en otros proyectos que han demostrado su talento individual. Hande ha explorado roles más complejos y ha participado en producciones internacionales. Kerem, por su parte, ha estado involucrado en proyectos que exploran géneros diversos y ha mostrado su faceta como productor. Sin embargo, a pesar de sus carreras individuales exitosas, la sombra de Hanke siempre ha estado presente. Los fans, con una devoción admirable, no han dejado de pedirles, de rogarles, de enviarles mensajes y comentarios a través de las redes sociales, expresando su deseo de verlos reunidos. Y es precisamente esa presión de los fans, sumada a la posibilidad de que existan conversaciones o proyectos en marcha, lo que ha generado la expectación actual. Recientemente han circulado rumores en medios especializados y en las redes sociales sobre la posibilidad de que Hande y Kerem estén considerando un nuevo proyecto juntos. Se habla de guiones que les han llegado, de reuniones con productores, incluso de ofertas concretas. Por supuesto, hasta ahora nada ha sido confirmado oficialmente por ninguno de los dos actores ni por sus representantes.
Y es importante ser cautelosos y no dar nada por sentado. Sin embargo, la frecuencia y la intensidad de estos rumores no pueden ser ignoradas. Entonces, ¿qué podría significar un hipotético regreso de Andy y Kerem juntos? Las posibilidades son fascinantes. Si se tratara de una nueva serie de televisión, podríamos esperar algo con el mismo nivel de producción y potencial para cautivar audiencias globales. La pregunta sería, ¿volverían a interpretar a Eda y Serkan en una secuela, o se embarcarían en una historia completamente nueva? Una secuela, si bien podría ser tentadora para los fans, también presenta el riesgo de no estar a la altura de las expectativas creadas por la original. Por otro lado, una historia completamente nueva les permitiría explorar otros géneros, mostrar facetas diferentes de sus talentos y quizás, crear una conexión aún más fuerte con el público. Imaginen a Andy y Kerem en un drama histórico, en una comedia romántica con un giro inesperado, o incluso en un thriller. Las posibilidades son infinitas y emocionante. Otro escenario posible es una película. El cine a menudo ofrece la oportunidad de contar historias más concentradas y con un impacto visual diferente. Una película podría ser una forma de revivir la magia de Hanke, de una manera más concisa pero igual de potente. ¿Sería una película romántica que siga explorando la profundidad de sus personajes, o algo que los desafíe en terrenos actoralmente distintos? La respuesta a esta pregunta nos dejaría con la boca abierta. Más allá del tipo de proyecto, la colaboración nuevamente podría tener un impacto significativo en sus carreras. Un proyecto exitoso juntos podría catapultarlos aún más alto en la industria del entretenimiento, consolidando su estatus como una de las parejas de pantalla más queridas y demandadas a nivel internacional. Podría abrirles puertas a oportunidades aún mayores, tanto en Turquía como en Hollywood, por ejemplo. La sinergia que demostraron en Senkalkam fue algo especial, y si logran recrearla en un nuevo contexto, el éxito estaría casi garantizado. Pero, ¿qué hay de la química personal? A menudo, la química en pantalla es una combinación de talento actoral y una conexión genuina entre los actores. Andy y Kerem, aunque siempre han mantenido una relación profesional y amigable, han sido objeto de especulaciones románticas por parte de los fans debido a la intensidad de su interacción en la serie. Si bien es importante respetar su privacidad y no especular sobre sus vidas personales, es innegable que la forma en que se complementaban en escena era excepcional. Si esta posible reunión se da, ¿mantendrían esa misma chispa? ¿O habrían evolucionado como artistas de tal manera que aportarían nuevas capas a su dinámica? La anticipación por ver cómo se desenvuelven ahora, con la experiencia adquirida y quizás una madurez artística diferente, es palpable. Además, el fenómeno fan juega un papel crucial en estas situaciones. El apoyo incondicional de los seguidores de Hanke es una fuerza impulsora. La mera posibilidad de verlos juntos de nuevo ha generado una oleada de entusiasmo en las redes sociales, con hashtags dedicados y una constante conversación sobre el tema. Las plataformas de redes sociales se han convertido en el caldo de cultivo para estas esperanzas, y los comentarios y menciones a ambos actores, pidiendo un reencuentro, son innumerables. Esta atención mediática y de los fans puede ser un factor determinante para que productoras y cadenas de televisión consideren seriamente la viabilidad de un nuevo proyecto. Sin embargo, debemos recordar que en el mundo del espectáculo, los proyectos se concretan solo después de muchas negociaciones, acuerdos y, sobre todo, la voluntad de todas las partes involucradas. Un rumor, por muy fuerte que sea, no es una garantía. Podría ser que las conversaciones estén en una etapa muy temprana, o que simplemente sean deseos de los fans que se han magnificado. Lo que sí es seguro es que la idea de ver a Andy y Kerem juntos de nuevo ha capturado la imaginación de muchos y ha puesto a la industria a prestar atención. ¿Qué podríamos esperar si este reencuentro se materializa? Más allá de las especulaciones sobre el tipo de proyecto, lo más emocionante es pensar en el impacto que podría tener. Para los fans, sería la culminación de un deseo largamente anhelado, la oportunidad de revivir esa magia que los cautivó. Para Andy y Kerem, sería una nueva oportunidad para demostrar su talento y su capacidad para crear historias memorables. Y para la industria, sería un recordatorio del poder de las buenas historias y de la conexión que los actores pueden crear con su público. Imaginen la expectación que generaría el anuncio oficial. Las redes sociales explotarían, las noticias se propagarían como la pólvora, y el mundo entero estaría hablando de ello. Sería, sin duda, uno de los eventos más comentados del año en el ámbito del entretenimiento.
Y nosotros aquí en el canal estaríamos listos para analizar cada detalle, para desglosar cada pista y para compartir con ustedes todas las novedades. En resumen, la pregunta Ande y Kerem juntos de nuevo, ¿qué pasará ahora?, es una pregunta cargada de esperanza, de expectativa y de un inmenso cariño por parte de los fans. Los rumores son fuertes, las señales están ahí, y la posibilidad de un reencuentro es emocionante. Si bien aún no hay nada confirmado, la sola idea nos permite soñar con nuevas historias, con nuevas químicas y con el posible nacimiento de otro éxito global. Estaremos atentos a cualquier desarrollo porque en el mundo del entretenimiento nunca se sabe cuándo la magia volverá a ocurrir. Y ahora llegamos al final de este vídeo, pero no a la conversación. Hemos desgranado los rumores, hemos especulado sobre las posibilidades y hemos recordado por qué la idea de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo genera tanta emoción. Lo más importante es que, confirmados o no, su talento individual sigue brillando y su legado en Senkalkam es imborrable. La industria siempre está en movimiento, y la posibilidad de un reencuentro de grandes talentos es algo que siempre nos mantiene al borde de nuestros asientos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta charla sobre Ande y Kerem. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Ande y Kerem juntos? ¿Una secuela, una película, un drama completamente nuevo? Dejen sus ideas y sus deseos en la caja de comentarios de abajo, sus opiniones son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y si, como a mí, les ilusiona la idea de este posible reencuentro, por favor, denle un gran like a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Ande, de Kerem, o de las grandes historias del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.